Evangelio San Juan, capítulo 15, versículos 6, 10 y 14. Y dice el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hasta este momento, en este discurso y esta enseñanza tan preciosa y tan profunda de la palabra de Dios, de los mismos labios del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, hemos visto que Jesús ha ilustrado la vida cristiana como un árbol, Él y nosotros como las ramas injertados a Él. Esta ilustración de un árbol con las ramas, donde Él es el árbol y nosotros las ramas, nos ilustra la unión tan intrínseca, la unión tan vital, lo que es realmente la vida cristiana. La vida cristiana no es una rama unida a una religión, o a una organización, o a algún club, o a algún sistema. La vida cristiana es una unión con el Hijo de Dios, con Jesucristo. Y si tú estás unido a los católicos, a los protestantes, a los bautistas, a los metodistas, no significa que eres cristiano. Porque hay muchos católicos que se van a ir al infierno, hay protestantes que se van a ir al infierno, hay bautistas que se van a condenar, hay presbiterianos que se van a condenar. ¿Por qué? Porque eran presbiterianos, eran católicos, eran protestantes, pero no estaban unidos. No había ellos, no vivían y recibían la vida, la savia del Hijo de Dios en su nueva naturaleza. Entonces es maravilloso poder comprender que la vida cristiana es una unión vital, es una comunión espiritual, es una comunión mística, es una comunión donde Jesucristo nos ha hecho formar parte de Él y donde así como el árbol manda la savia a las ramas y las ramas por sí mismas no tienen ni vida ni pueden producir fruto, así nuestra unión con Cristo nos hace vivir, nos hace producir frutos y nuestra unión con Jesucristo es lo que realmente nos ha hecho volver a vivir de entre los muertos. Esta unión con Cristo, en este capítulo, dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Aquí la palabra limpiar es la palabra katairo en el griego, que significa podar. Es una palabra que usan los jardineros. Todo el que lleva fruto lo va a podar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En el versículo que nos concierne en esta noche, en el versículo 6, Jesucristo hace una advertencia solemne, profunda, terrible. Y dice que todo aquel que esté injertado a Él y no lleve fruto, va a ser quitado, va a ser eliminado, va a ser inutilizado. Porque, ¿cómo es posible que una rama esté injertada al árbol y no lleve frutos? La única explicación al ver un árbol y ver una rama con fruto y otra rama seca, la única explicación es la siguiente. ¿Por qué la rama de la derecha da fruto y la rama de la izquierda está seca? Simplemente porque la rama que da fruto está unida al árbol. No hay interrupción entre la savia que sale del tronco y la comunicación a la rama. Pero si tú cortas una rama seca, inmediatamente te das cuenta al meter el machetazo que no hay una comunicación entre la savia y la rama seca. Y como no hay comunicación entre la savia del árbol y la rama, como no tiene vida por sí misma, se tiene que secar. ¿Qué cosa es esta interrupción de la comunión en la vida cristiana? Hay muchos que han dicho que el versículo 6 nos habla de perder la salvación. Pero a estas personas hay que hacerles una pregunta muy importante. ¿Cómo puede alguien
ser no salvo y al mismo tiempo ser rama y pertenecer al cuerpo de Cristo. Es imposible, ¿verdad? Cuando Jesucristo dijo ya anteriormente en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, estaba hablando que todas las ramas, o sea, las personas limpias, ya estábamos limpios y estábamos unidos a Él. Entonces, este pasaje no está hablando de la salvación, está hablando de la comunión y de la pérdida de la comunión, no de la pérdida de la salvación, como más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar en esta noche entonces que no se está refiriendo a la salvación por las siguientes razones. El énfasis en la enseñanza de la vid y las ramas es la comunión y no es la salvación. Es el servicio y no la salvación. Vean 1 Corintios 9:27. Y vamos a demostrar que está hablando de la pérdida de la comunión, de el hecho de que podemos ser inutilizados, eliminados, etcétera, etcétera. Dice en 1 Corintios 9:27 que Pablo, ante la amenaza que él sabía que existía en su vida de la falta de disciplina, golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y Pablo decía, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí la palabra eliminado es la palabra griega adokimos, con K. Y no significa perder la salvación. No significa que si Pablo no disciplina su cuerpo, ya jamás va a entrar al cielo. Significa que él no va a poder seguir corriendo la carrera. Va a ser eliminado de la carrera. Y así como hay muchos cristianos que están corriendo la carrera bajo las leyes de la carrera, hay muchos cristianos que solo son espectadores, que no hacen nada en la vida cristiana, ahí están en las butacas, viendo el partido, viendo cómo los que toman parte en la acción de la vida cristiana están jugando, pero las iglesias están llenas de cristianos que no están participando en la carrera. Sí son salvos y van a ir al cielo algún día, pero ellos aquí en el servicio en la vida, cuando venga el momento, las recompensas y los galardones, descubrirán que no van a tener ninguno porque jamás participaron en la carrera. En otras palabras, jamás dieron fruto. Ahora ven Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y este es el pasaje más fuerte respecto a lo que estamos enseñando. Romanos 11, del 17 al 23. Y antes de ver este pasaje, Romanos 11, del 17 al 23, quiero solamente mostrarles lo que el Espíritu Santo está enseñando en este pasaje. En el libro de Romanos, en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos, se enseña en el primer capítulo que el hombre pagano no tiene excusa, en el capítulo 2 que el hombre religioso no tiene excusa, en el capítulo 3, la justificación por la fe. En el capítulo 4, la ley y las obras. En el capítulo 5, la justificación y la gracia. En el 6, el pecado. En el 7, la ley del pecado. En el 8, el Espíritu Santo. Y después de 8 pasajes doctrinales en Romanos, se introduce en el libro de Romanos 3 capítulos. El capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y estos 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11, explican la relación de Dios con Israel. Porque cuando Pablo explica que pues ni los religiosos se van a salvar, ni los paganos se van a salvar, más que aquel que tenga la justicia de Cristo, los judíos le comenzaron a preguntar a Pablo, oye Pablo, pero nosotros somos judíos y estamos bajo el pacto de Abraham y Dios dijo que los judíos eran su raza escogida. ¿Qué nos ha desechado Dios? ¿Qué acaso ya Dios nos abandonó? Entonces Pablo explica en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos la relación de Dios con los judíos. Y aquí en este pasaje que vamos a leer ahorita, dice que Pablo que los judíos eran como un olivo, como un árbol. Y cuando ellos no permanecieron en credulidad, cuando vino la incredulidad a los judíos y rechazaron al Mesías de Dios, en ese momento Dios desgajó al olivo
e injertó en el olivo al olivo silvestre. El olivo silvestre es la iglesia. Ellos fueron desgajados del árbol y nosotros fuimos injertados en el árbol. Pero veamos por las propias palabras del Espíritu Santo lo que esto nos explica. Romanos 11, del 17 al 23. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, aquí se refiere a la iglesia, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, y vean ustedes lo que nos desgaja. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, y aquí está, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ven ustedes por qué la Biblia no es de interpretación privada? No es de que yo pienso que quiere decir esto o me imagino que es esto. Dejemos que la misma Biblia nos diga lo que la misma Biblia nos está enseñando. Y aquí claramente nos muestra que Dios puede desgajar y volver a injertar. Y cuando desgaja, el problema del desgajamiento es la incredulidad. Vean otro pasaje similar en Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 5, Pablo les está hablando otra vez a cristianos que son salvos. Pero ¿sabe una cosa? Que aquí se usa otra ilustración. En Romanos 11, en Juan 15 se usa injertar y desgajar. Y aquí se usa otra ilustración que se llama entrar al reposo de Dios. Cuando un cristiano es salvo y un cristiano vive sin ser activo en el servicio de Dios y vive una vida de desobediencia, ese cristiano no tiene paz. No tiene tranquilidad. A lo mejor sí es salvo. Y si viene el Señor, se va en el rapto con el Señor. Pero las iglesias están llenas de cristianos que aunque son salvos, no tienen esa paz que sobrepasa el entendimiento, esa tranquilidad en su corazón cuando vienen los problemas, las angustias, ese relajamiento de saber que Dios está bajo el control, pero se nos dice lo mismo en Hebreos 4, que su problema es la incredulidad. Vean lo que dice Hebreos 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí Hebreos 4 nos habla muy claramente que se les invita a entrar, no se les invita a ser salvados. ¿Ya se dieron cuenta? No se les invita a salvar su alma, se les invita a los que ya tienen la salvación. ¿A qué se les invita?
a descansar en el Señor, hermanos. A descansar en Él. No es justo que tú tengas la vida de neurosis, de problemas y de incertidumbre que tú tienes por incredulidad. Nada más es por incredulidad. Porque si tú eres salvo y has puesto tu fe en Jesucristo como el Mesías, esa fe que te hizo entrar a la salvación y que te ha prometido la vida eterna es la misma fe que tienes que ejercitar todos los días. Y de eso se trató hace 8 días el mensaje, permaneciendo en Cristo. Ahora vean ustedes otro pasaje en 2 de Timoteo 2:21. Y aquí en 2 de Timoteo 2:21 se usa otra ilustración. Ya vimos el árbol y las ramas. Ya vimos entrar a una vida de descanso y de paz. 2 de Timoteo 2:21. Y aquí la ilustración es un lavadero, una casa o una cocina con trastes limpios y con trastes sucios. Y aquí dice el apóstol Pablo, así que si alguno se limpia, no está hablando de la salvación tampoco, está hablando de la limpieza del pecado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Leamos el versículo anterior, el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí la Biblia compara a los cristianos o a la iglesia en un lavadero. Y dice el Espíritu Santo, qué maravillosa enseñanza es la palabra de Dios, ¿verdad? Es que no hay ilustraciones más preciosas que la Biblia, de veras. Y para que lo entendamos, dice, mira, en un lavadero cuando llegas a la casa de una persona, le pides a la señora, a doña Panchita, deme un vaso de agua. ¿Y qué va a hacer? ¿Sacar un vaso sucio así cochino y ahí te va a servir el agua de Jamaica? ¿O va a sacar los que ya tiene limpios? Bueno, va a usar un vaso limpio y ahí te va a vaciar la horchata. Nadie le da un vaso de agua a otra persona en un vaso sucio. ¿Por qué? Porque los vasos sucios están guardados ¿para qué? Para lavarse, no para usarse. Ya lavados se pueden usar. Y tú en tu vida, dice la Biblia, que si estás lavándote con el jabón de la sangre de Cristo, serás usado por Dios. Todos los días, mañana cuando amanezcas, vas a encontrarte en el camión, en tu vecino, alguien que te habla por teléfono, a quien necesitas ayudar. Y si en el momento que Dios te quiera usar, estás sucio, estás sucia, Dios no te usa. ¿Por qué? Porque estás desgajado del árbol. ¿Por qué? Porque no tienes comunión con Dios. ¿Por qué? Porque necesitas lavarte con la sangre de Cristo, confesar tu pecado para ser instrumento útil, honroso, santo en las manos de un Dios santo. Ya el profeta Isaías decía, límpiense los que llevan los instrumentos de Dios. Aquí el profeta Isaías usa el ejemplo de un cirujano. Cuando ustedes vayan a algún quirófano, van a encontrar que el cirujano tiene sus utensilios y sus instrumentos esterilizados y se pone guantes y se tapa la cabeza para que no se caiga un pelo y se tapan aquí para que no haya ninguna bacteria o germen que brinque a la herida abierta. Y le dice a la enfermera esto y la enfermera saca unas tijeras y saca el bisturí y los saca esterilizados. Y ya que están perfectamente limpios, el cirujano comienza a cortar. Él no usa ni saca del basurero un bisturí. Así es Dios. Así es Dios con nosotros. Y en último vean Apocalipsis 2:5, que está hablando de lo mismo. No está hablando de la salvación, está hablando de perder la comunión, de ser eliminado, de no ser usado por Dios. Apocalipsis 2:5. Los que vinieron el domingo pasado ya saben de qué se trata, porque ya comenzamos a estudiar las 7 iglesias de Apocalipsis los domingos. Y en este mensaje que les di este domingo sobre la iglesia de Éfeso,
Dijimos que cuando comienza Dios a decirle a Éfeso en el versículo 2, conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Versículo 3, que has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor, etcétera, etcétera. Hasta este momento, los cristianos de Éfeso podrían decir, pero como pavos reales estarían, gracias Señor, sabíamos que éramos algo bueno. Pero cuando dice Cristo en el versículo 4, pero tengo contra ti, ¿cómo? Después de tantas alabanzas y tantos halagos, ¿tienes algo contra nosotros? Sí, tengo algo contra ti, que todo lo que has hecho, lo has hecho mecánicamente. Todo lo que lo has hecho, no lo has hecho verdaderamente por un amor a mí, lo has hecho por o quedar bien, o por quedar bien con los demás, o porque ya te has convertido en un robot cristiano. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vean ustedes cuál es la advertencia a estos cristianos. En el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa quitarle el candelero a un cristiano? ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo era el ojo? Quiero que entiendan muy bien, la lámpara no es la luz, es la que porta la luz, porque la luz es Cristo. Jesús nunca dijo, ¿verdad?, que nosotros éramos la luz en el sentido de tener luz por nosotros mismos. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros reflejamos la luz de Cristo, pero nosotros no somos la fuente de la luz, es Jesús en nosotros. En cuanto tú pecas y te rompe la comunión con Dios, ¿qué pasa en tu cuerpo? Tu cuerpo se llena de tinieblas. Inmediatamente entras en tinieblas y lo primero que te pasa es perder el rumbo. Porque en cuanto se te apaga la lámpara, que es el Espíritu Santo dentro de ti, en ese momento es la única luz que tenemos, comienzas a tomar decisiones equivocadas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, te comienza a salir todo mal. ¿Por qué? Porque no tienes la guía del Espíritu Santo. Y si yo quiero andar en la vida con la guía del Espíritu Santo, debo permanecer en Cristo. Debo mantener mi comunión ininterrumpida con Cristo. Debo pertenecer y permanecer injertado en la vid. Y si no tengo esta comunión con Cristo y no permanezco en Él, seré desgajado. Rompo mi comunión, ya no soy utilizado, estoy sucio, hasta que Dios me injerta otra vez, cuando le pido perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es muy importante porque ustedes, regresamos a Juan 15, deben de comprender que Dios no puede ser burlado. Dios nos dice que lo único que nos va a dar poder en la vida es nuestra unión con Él. Si tú quieres en la vida ser lleno del poder de Dios, de la paz de Dios, del consuelo de Dios, de la fuerza de Dios, de la dirección de Dios, muy sencillo, mantente unido con Él. Aguas con secarte. Cuidado cuando te comienzas a secar. Cuando en tu vida ya estás más seco que un aguacate podrido. Cuidado cuando en tu vida ya no hay gozo, paz, amor. Porque ese fruto del Espíritu Santo solo se produce cuando la rama está unida al tronco. Comienza a perder la paz, el gozo y el amor, que son síntomas inequívocos de que te estás secando. Estás sucio, estás sucia. Límpiate inmediatamente. Y el arrepentimiento nos restaura a la comunión con Dios. Ahora en Juan 15, dice en el versículo 2, todo lo contrario. Y dice Cristo que el pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, en él, dice, lo quitará. Pero fíjense lo que dice con los que sí llevan fruto. Y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará, lo podará para que lleve más fruto. Por un lado,
Las ramas que no permanezcan en el árbol serán inutilizadas, serán eliminadas, serán secadas, no servirán para nada, perderás tu gozo, tu paz, tu amor. A lo mejor eres salvo, pero vives como un incrédulo. Vives tan miserable por causa del pecado en tu vida y por causa de que el Espíritu Santo no ha dejado de trabajar en tu corazón hasta que te arrepientas. Pero por el otro lado, los que están constantemente unidos, o sea, los cristianos que mantienen una comunión constante con Cristo, les va a suceder otra cosa. Y aquí dice Jesús que a esos cristianos los va a podar. El otro día estaba leyendo un libro de jardinería. Le pregunté a mi esposa, oye, ¿qué es podar y cómo se poda? Y descubrí algo tremendo respecto a la podada. Cuando hay rosales, por ejemplo, en mi casa tenemos unos rosales y el jardinero allá de vez en cuando, creo que es 1 o 2 veces al año, que nos poda los rosales. ¿Saben ustedes que hay que cortarlos de una forma especial? No se cortan así o así o así. Tienes que calcular exactamente en dónde podarlos. Y también la inclinación de la tijera, porque hay una manera de podarlos, no se podan así tampoco todos. Hay veces que les tienen que dar un poquito así de piquito, pero es especial la podada para que den mucho más flores. Yo recuerdo la primera vez que en un jardín que teníamos ahí, en una casa en Ciudad Satélite, cuando vivíamos, llegó el jardinero y podó, y le dije a mi esposa, ¿pero cómo es posible que haya acabado con nuestras flores? No, el patroncito me dice, los podé. ¿Qué podarme? Acabaste con las flores. No, dice, si van a salir más. ¿Cómo si ya las mochaste todas? Es que para eso se hacen, me dice, para que salgan más, para que sea más tupidita y para que más rápido le cubra toda la barda a la enredadera. Ah, le dije, y me acordé de Juan 15. Entonces vean ustedes que la poda es lo que la Biblia le llama la disciplina de Dios a aquellos cristianos que están dando fruto para que den mucho más fruto. Vean Hebreos capítulo 12. La limpia o la podada que el Padre hace en nuestra vida. Hebreos 12. Y quiero que escuchen muy bien esto, la limpia o la podada. En el área física con las plantas y los rosales, X planta, es para que den más fruto, ¿verdad? Para que se multiplique más rápido. En el área espiritual, la limpia o la podada es el proceso por medio del cual Dios quita de nuestra vida cosas que podrían estorbarnos para dar fruto. Se los vuelvo a repetir. La podada en el cristiano significa que Dios va a actuar en tu vida de cierta forma para quitarte cosas que puedan estorbarte el dar más fruto. Cuando tú tienes una jardinera y le pones alrededor una cerquita así de alambres, es para que la plantita crezca derechita y las malas hierbas no se peguen a ella. Se le protege para que siempre esté fructífera. Y Dios, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo en esta noche, va a quitar de nuestra vida amistades, bienes materiales, cosas, objetos que Él cree que puedan convertirse en una maldición para nuestra vida o que nos estén impidiendo crecer en Él. Por eso me da mucha risa cuando los nuevos cristianos llegan y, ay, Armando, ya ninguno de mis amigos ya no me han vuelto a hablar. Qué buena noticia, le digo. Oye, pero ¿por qué? Oye, pero es que eran mis amigos. Le digo, es que Dios va a comenzar a quitar a tu vida los que se decían amigos y te va a comenzar a dar amistades verdaderas. Y cuando un cristiano se convierte, lo primero que Dios le quita son los amigos borrachos, parranderos, marihuanos, inmorales, degenerados, ambiciosos, materialistas. Y si en tu vida no hay esa poda, no eres cristiano. Pero si ya te diste cuenta que ya estás perdiendo amistades, y con el que te ibas a tomar y con el que te juntabas cada viernes y echarte la copa, ya no los ves y tampoco ellos quieren juntarse contigo porque ya saben que eres cristiano, es porque Dios está trabajando en tu vida. Pero si tú sigues con el mismo ritmo y con las mismas amistades, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Porque cuando Jesús, ahora vean esto, cuando Jesús nos quita algo, lo sustituye siempre por otra cosa mejor.
Nunca Dios me quita una amistad o me quita algo sin que me dé algo mejor a cambio. Siempre y cuando lo que Él me quite, lo deje ir con gozo y con paz. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 2. Y dice los versículos del 5 al 11. Ya habéis olvidado, somos muy olvidadizos. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos, ¿verdad? No como a paganos, sino como a hijos se os dirige diciendo, vean las palabras amorosas de nuestro Padre Celestial. Comienza diciéndonos, hijo mío. Qué maravilloso, ¿verdad? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, ninguna podada al presente parece ser causa de gozo. Imagínense si las rosas pudieran hablar, ¡ay! ¿Verdad? Lo que dirían los rosales cuando son podados, sino de tristeza. Pero después, vean qué hermoso, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí se nos muestra claramente que todo el que entra a la familia de Dios, no puede quedarse sin corrección. La palabra disciplina aquí, la palabra griega paideia, de ahí viene la palabra pedagogo y significa corrección o instrucción. Y cuando nosotros entramos a la familia de Dios, Dios comienza a tratar y a trabajar con nuestro carácter. Nos comienza a dar cuero, nos comienza a alinear y no va a permitir que nadie nos pueda arrebatar de su mano. Ahora hay una exhortación en el versículo 5, porque hay dos respuestas negativas a la disciplina de Dios. Y las respuestas son las siguientes: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y número 2, ni desmayes cuando eres reprendido. ¿Qué significa menospreciar? Significa tomar a la ligera la corrección. Tomar a la ligera la corrección. No darle importancia a lo que te pasó ayer en la oficina. No darle importancia al pleito que tuviste con ese amigo o los problemas que tuviste con esa amistad. Si tú no ves a Dios y lo reconoces en todos tus caminos, no podrá Él enderezar tus veredas. Pero si nosotros reconocemos que muchas de las cosas que nos pasan, Dios está atrás actuando y nos está disciplinando, nos está mostrando algo mucho mejor, entonces vamos a desmayar. Y desmayar es desilusionarnos o desanimarnos en la vida cristiana.
¿Cuántos cristianos están, ya no tengo ganas de esto porque me pasó esto, y desde que soy cristiano me pasó esto, y me robaron? Oye, pero es que te están dando duro. Por eso te están pasando tantas cosas. Y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, esta podada es algo que nosotros tenemos que enfrentar tarde o temprano. No se sorprendan como si algún fuego extraño os aconteciese, sino gocémonos por cuanto somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Hemos sido llamados no solamente a creer en Cristo, sino también a padecer por su nombre. Y cuando Dios ve que tú comienzas a dar fruto, y en tu vida hay fruto, y comienzas a crecer, Dios te va a podar de vez en cuando. Y cuando venga la podada y la prueba, va a causarnos mucha tristeza. Y a lo mejor vamos a perder el ánimo, pero dice la Biblia que cuando pase la podada y comencemos otra vez a florecer, seremos llenos de frutos apacibles de justicia. ¿No quisieran ustedes en esta noche, muchos hijos de Dios y muchas cristianas, aceptar la disciplina por la cual estás pasando esta noche de Dios? ¿Cuántos de ustedes como cristianos están secos? Tu vida está tan miserable. Pareces paleta helada. Pareces helado témpano de hielo. Tu vida es una vida totalmente materialista, una vida sin sensibilidad por las almas, una vida sin gozo, sin paz. Y todo porque tienes 4 días sucio. Tienes 5 días que estás desgajado del árbol. Ya tu comunión con Dios no es algo que anime tu alma a seguir viviendo para Él. Has perdido el gozo de tu salvación. Y en esta noche Dios te dice, no puedes permanecer desgajado, porque si eres desgajado serás echado fuera y serás quemado como las hojas y no tendrás ninguna utilidad en el reino de Dios. Una vida les he dado, dice el Señor, una sola. Y tus años, mira qué rápido están pasando. ¿Qué has hecho con la vida que Cristo te ha dado? Con esa vida que Él ganó por nosotros en una cruz, Él quiere que tú la uses para Él y que se la entregues totalmente y que en esta noche le pidas perdón, porque si no va a quitar el candelero de su lugar. Quitar el candelero significa perder tu testimonio, significa perder tu poder para hablar de Cristo, perder tu poder para testificar. Inclinémonos y despidámonos en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra y por mostrarnos y enseñarnos la importancia de mantener la comunión contigo. Y también hemos descubierto que qué fácil es perder la comunión contigo. Qué fácil es desgajarnos del árbol. Qué fácil es comenzar a secarnos. Qué fácil es volver a vivir como vivíamos antes de que te conociéramos. Padre, te damos gracias porque muchos de nosotros hemos descubierto cuántas amistades hemos perdido en nuestra vida cristiana. Pero todas esas amistades no eran buenas para nuestro crecimiento y tú interveniste porque si somos tus hijos, tú tienes que intervenir. Si alguien aquí en esta noche no ha recibido esta poda, esta limpiada en su vida, es porque es bastardo y no hijo. Porque la disciplina es para los hijos, no para los paganos. Pero tú en esta noche puedes convertirte en hijo de Dios y como hijo de Dios o hija de Dios entrar a su disciplina. Si tu padre cuando eras niña, cuando eras niño te disciplinaba y te daba con el cuero cuando te portabas mal, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando nos disciplina, es para nuestro bien? Para que participemos de su santidad y para que encontremos en la santidad la manera más feliz para vivir en esta vida. La santidad es la felicidad, el pecado es la tristeza. Si en esta noche hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesucristo, no importa que pertenezcas a...
a una religión, en esta noche te invito a unirte a un árbol. No te invito a una religión, te invito a que unas tu vida a la vida de Jesús. A que permitas que el Padre te injerte como el labrador en la vida de su Hijo y formes parte de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y comiences desde hoy en la noche a recibir la savia, la vida de Jesús, y permitas que Él produzca en ti ese fruto que Dios ha querido que tú produzcas, pero que por vivir lejos de la vida de Jesús, tu vida está tan marchita en esta noche, tan seca y tan insípida, que muy pronto, si no te injertas, serás echado al fuego eterno. Las personas que en esta noche quieran invitar a Jesús a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar, con tus ojos inclinados y tu corazón tan preparado por el Espíritu Santo, dile estas palabras: mi Señor y mi Dios, he sido como una rama tirada en el suelo, sin propósito, sin uso, seca y vacía. Te pido que me injertes en la vida de tu Hijo Jesucristo. Quiero participar de su savia divina. Y tú, como la raíz, Padre Santo, que le diste la vida a tu Hijo, permíteme tener la vida eterna. Me arrepiento de mis pecados. Creo en Jesucristo como el que murió en mi lugar en la cruz y que con su sangre tú me puedes en este momento perdonar mis pecados y darme la vida eterna. Señor Jesucristo, creo en tu nombre, en tu muerte en mi lugar por mis pecados, en tu resurrección de los muertos, y te pido en este instante que entres a mi vida. Quiero ser uno contigo, quiero recibir tu vida de ti y quiero vivir para ti y no seguir desperdiciando mi vida en tantas cosas vanas, porque te lo pido y te doy las gracias en Jesucristo mi Señor. Amén.